que más me molesta de la situación colombiana es el conjunto de la población colombiana, que se reproduzcan como animales. Si Colombia no me hubiera echado de aquí y me hubiera dejado hacer cine, yo hubiera hecho cine, pero yo no me hubiera vuelto un escritor. Yo no quería ser pianista, yo no quería tocar lo que otros habían compuesto. Yo quería componer música, pero yo no tenía música en el alma. Escritor, cineasta, biólogo, biógrafo, músico, Fernando Vallejo es un personaje de muchos oficios y es nuestro invitado de esta noche. ¿Tantos oficios? Hombre, Ramón, en realidad yo no soy nada de lo que tú dices. Yo soy un aficionado a muchas cosas y profesional de ninguna. Todo lo que he emprendido en esta vida, finalmente lo he dejado, he terminado abandonándolo. Ha escrito libros muy fuertes. La Virgen de los Sicarios, por ejemplo, ha tenido muy buenas críticas, ha sido traducido y ha sido muy vendido, pero es un libro supremamente fuerte. Fuerte es la realidad en que se inspira la nuestra. Cuéntenos un poco por qué le parece tan fuerte. Bueno, eso contárselo a los colombianos es una verdadera redundancia. Cuando uno tiene tan cerca la Cuando realidad, tenemos 30.000 asesinados al año, encabezamos las estadísticas del crimen en el mundo, pues no tenemos nada que contar, mejor no lo callamos. Pero lo está escribiendo. Las novelas, los libros, la literatura se escribe sobre la realidad. Uno en el fondo no inventa nada, la realidad ahí está y uno la retrata con palabras. ¿Qué le satisface más? ¿Escribir, el cine, la música? Yo no soy músico. Yo, como viste, lo único que merezco es esto, una sala más vacía como músico. Como cineasta hice 3 películas regulares, terminé desilusionándome del cine y lo dejé. Como escritor, ahí sigo, vamos a ver cuánto tiempo más duro. Y como biólogo, hice el estreno y despedida. Escribí un libro de ensayos de biología que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y que aquí se aparecerá pronto en Colombia, La tautología darwinista y otros ensayos de biología. ¿Es un libro criticando a Darwin por la teoría de acercar al hombre al animal? No, son 2 cosas muy distintas, la evolución y la explicación que da Darwin de la evolución. La evolución es un hecho científico, evidente. La explicación de Darwin es una tautología, o sea, una perogrullada, o sea, la vuelta del bobo, la explicación que no explica nada. El primer ensayo de ese libro está consagrado a él, los otros a otros temas de biología. ¿Qué es lo que le critica a Darwin tanto? ¿Es una tautología? ¿Por qué? Una tautología es explicar las cosas con una explicación que no explica nada. La gran tautología de la humanidad es Dios. Dios explica todo, pero ¿quién lo explica a él? En realidad Darwin lo considero un impostor que es hora de desenmascarar, ha resistido demasiado tiempo. Otros impostores como Marx, como Freud, ya han sido destronados, ya han sido desenmascarados. Él queda, y lo que más curioso es que queda en el mundo de la ciencia, en el mundo de la biología molecular, por ejemplo, una de las últimas ramas de la biología. Pero en fin, todos estos problemas son problemas muy enredados para tratarlos en televisión. ¿Por qué se fue del país? Esa pregunta se la puedes hacer a 1 o 2 o 3 millones de colombianos que vivimos en Venezuela, en México, en los Estados Unidos, regados por el mundo. ¿Por qué nos fuimos?
De Fernando Vallejo. Yo pienso, sin ser vocero de nadie, que porque mi país me cerró las puertas. Me cerró todas las puertas y todos los caminos. Los únicos que me... Bueno, estoy hablando en términos muy absolutos. No todos los caminos. Yo tenía otros caminos aquí como ha tenido Colombia. Por ejemplo, caminos vergonzosos. Por ejemplo, la política, que dada la ralea de nuestros políticos es una actividad denigrante. Tenía también el camino del narcotráfico, o el camino de la guerrilla, el camino del secuestrador, pero pues no estaba en mi modo de ser. Quería hacer cine. Cuando me fui, eso era imposible. Yo filmé 2 películas de tema colombiano en México, otra también más de tema mexicano. Las 2 películas que hice sobre Colombia las hice reconstruyendo este país en otro diferentísimo, realizando un imposible. Las hice para Colombia, no las hice para nadie más. Aquí me las prohibió la censura. ¿Una era sobre una pareja de bandidos? Mi primera película es Crónica Roja, que estaba inspirada en un hecho de nota roja colombiana de los años 50, que fue muy sonado entonces, el de los hermanos Barragán, a quienes la policía mató en un enfrentamiento a bala en una casa en un barrio del sur. La censura la prohibió con el pretexto de que era una apología al delito. La censura no quería ver la realidad. Eso es una situación muy miserable. Ahora pues algo se puede hacer de cine, pero toda la burocracia colombiana es miserable y no nos deja respirar. A unos por una cosa, a otros por otra. A mí como cineasta tengo una experiencia desastrosa de ellos. No sé qué podrán pensar los agricultores, qué podrán pensar los industriales, qué podrá pensar la gente que trabaja y que no haga parte de ellos. Todo eso fue lo que lo llevó a irse de Colombia, y ahora que ya lleva muchos años afuera, ¿sigue viendo el país igual de negro? Pues es evidente para todo el mundo que el deterioro a pasos agigantados de Colombia, el desmoronamiento del país, eso es una realidad evidente. Y ustedes que están aquí la están viviendo. ¿Qué es lo que más le molesta de la situación colombiana? Lo que más me molesta de la situación colombiana es el conjunto de la población colombiana, que se reproduzcan como animales, que sean tan irresponsables, parejas que no tienen trabajo, que no tienen un centavo, con hijos, pariendo hijos como animales, que no se respeten. El que se reproduce como un animal merece vivir como un animal. Me molesta mucho su alma de rebaño, que hayan salido, por ejemplo, en las últimas elecciones, masivamente, a votar. Arriba ya se marchaban los sepultureros. Ya nos quedábamos solos, Gonzalo y yo, unidos por el mismo dolor, separados por la misma vida y sin una sola palabra que decirnos, en medio de esos espectadores desconocidos viéndonos en torno al hueco. ¿Qué nos verán? ¿Qué esperarán? Poco a poco, paso a paso, las cabezas agachadas, sin darnos cuenta, emprendimos Gonzalo y yo el descenso, sintiendo sobre nosotros las miradas. Luego no las sentí más. Entonces, a unas sabiendas del riesgo que se corre en estos casos y se mira hacia atrás de convertirse uno en una estatua de sal, levanté la cabeza y volví hacia arriba, a la colina, la mirada, y vi a los hombres y a las mujeres del pueblo precipitarse sobre las coronas de flores para arrancarles los núcleos metálicos. Claro, para después venderlos. Colombia hijueputa se robaba hasta las coronas de los muertos. Cuenta un poco cómo escribes. Es que a mí no me gusta hablar de mis libros porque me siento como un vendedor promoviendo un producto. Trato de no hablar de eso. Si un crítico habla de ellos, para bien o para mal, me parece muy bien, pero que yo hable de ellos no me parece. Bueno, entonces no hablemos de ellos. Con los escritores me siento muy a gusto hablando de literatura, pero como tú no eres escritor,
Contigo puedo hablar de política. Antes de hablar de política, leí un ensayo corto suyo, 2 o 4 cuartillas, sobre García Márquez, regañándolo un poco por su visión de Cuba, por su lagartería, entre comillas, frente a muchos ¿Y por qué no le personajes quitas del las mundo. comillas? Porque no lo decía el texto. Ah, Un libro un artículo muy crítico de García Márquez. Pues el que quiera saber de ese artículo está en el número 12 de la revista El Malpensante, lo pueden comprar, porque para qué me repito aquí, si yo lo dije claramente lo que tenía que decir ahí con las palabras precisas, ¿para qué lo voy a repetir con palabras aproximadas? Fernando Vallejo piensa que si no hubiera salido del país no habría hecho cine, no habría escrito los libros que escribió. Si yo no hubiera las salido del país, si Colombia no me hubiera echado de aquí y me hubiera dejado hacer cine, yo hubiera hecho cine, pero yo no me hubiera vuelto un escritor. Y te voy a explicar por qué. Porque yo al irme de Colombia tomé distancia de mi idioma, del idioma hablado, el mío, que es el de Antioquia. Y eso para un escritor es básico, porque yo escribo para la lengua española. Yo no he querido ser un escritor local. Si yo me quedo, no paso de un escritor local porque porque no entiendo, porque uno no entiende. El pollito no ve más allá de la cáscara de huevo, uno tiene que irse para ver dónde estaba. Uno habla y uno piensa con infinidad de localismos, de regionalismos que en los otros países del idioma no se entienden. Claro, hay un idioma común a España, a Argentina, a México, a Centroamérica, a Colombia, al Perú, a Cuba, pero en cada uno de esos países hay un idioma local, regional. Cuando uno escribe, pues el ideal es escribir para todo su idioma. ¿Qué es lo que ve de la creación artística en Colombia? La producción literaria, los jóvenes escritores, ¿ve que hay talento o que esa violencia está acabando con el problema de la literatura colombiana yo pienso que no tiene que ver con la violencia. Pues uno puede hacer una novela sobre el horror cotidiano y es un tema inmenso, un tema fantástico, pero el problema es justamente que los escritores colombianos están encerrados en ese idioma local, que no ven el otro, que no ven el español, que es el español general, el español común a todos los países hispánicos, y que no han aprendido el idioma literario, porque casi nadie lo aprende porque nadie lo enseña, uno lo tiene que aprender solo. Yo, una de esas tantas cosas en que me he metido en la vida, escribí un libro que fue por lo demás el primero, que se llama Logo, una gramática del lenguaje literario, dando cuenta de todas esas fórmulas y estructuras sintácticas de la prosa. Es un libro basado en 2 principios muy sencillos. El primero es que el lenguaje literario respecto al lenguaje hablado es como un lenguaje extranjero que hay que aprender, que no se nace con él. Y el segundo es que esas fórmulas del lenguaje literario son comunes a todos los idiomas de Occidente, puesto que vienen de la misma fuente, de la Ilíada, la Odisea, los escritores latinos, y luego han ido pasando de unos a otros, ¿no? Hay fórmulas que hemos recibido, por ejemplo, de los escritores franceses, de los Goncourt, de Flaubert, de los que llamaban l'écriture artiste. En fin, es todo un lenguaje que se ha ido formando en 3000 años y que es común al francés, al italiano, al inglés, al ruso, al alemán. ¿Cómo trataría a un presidente que lo llama a invitarlo para que se lo acompañe a algún acto público? Tengo una animadversión muy profunda por los presidentes de Colombia y un inmenso rencor. Lo único que han hecho todos es parrandearse el país. Y nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Ellos son los de la fiesta, nosotros los que recogemos la basura y los que ponemos los muertos. O sea, nosotros, el resto de la sociedad.
Es la brecha inmensa que yo he dicho en otras ocasiones, que hay entre los colombianos, que no es entre ricos y pobres, sino entre gobernantes y gobernados. El abuso de ellos sobre nosotros, el abuso de ellos con regulaciones y con impuestos y con trabas burocráticas que nos están asfixiando, que no nos dejan respirar. Un ejemplo, ese impuesto de guerra que había hace poquito y ese impuesto de paz que puso este presidente y estos 2 o 3 por 1000 que está poniendo, este atraco al país. El Estado, el gobierno se está convirtiendo en un atracador. Así como las guerrillas son unos atracadores, secuestradores y asesinos, el Estado es un atracador, es un ladrón del ciudadano. No nos dejan respirar, ya acabaron con la industria, ya acabaron con la agricultura, ya acabaron con Colombia. Estas son la plaga nuestra. Pero 12 millones de personas salieron a votar por estos dos señores hace unos meses. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos esperanza. Aprende porque nadie lo enseña, uno lo tiene que aprender solo. Yo, una de esas tantas cosas en que me he metido en la vida, escribí un libro que fue por lo demás el primero, que se llama Logo, una gramática del lenguaje literario, dando cuenta de todas esas fórmulas y estructuras sintácticas de la prosa. Es un libro basado en dos principios muy sencillos. El primero es que el lenguaje literario respecto al lenguaje hablado es como un lenguaje extranjero que hay que aprender, que no se nace con él. Y el segundo es que esas fórmulas del lenguaje literario son comunes a todos los idiomas de Occidente, puesto que vienen de la misma fuente, de la Ilíada, la Odisea, los escritores latinos, y luego han ido pasando de unos a otros, ¿no? Hay fórmulas que hemos recibido, por ejemplo, de los escritores franceses, de los Goncourt, de Flaubert, de los que llamaban l'écriture artiste. En fin, es todo un lenguaje que se ha ido formando en 3000 años y que es común al francés, al italiano, al inglés, al ruso, al alemán. ¿Cómo trataría a un presidente que lo llama a invitarlo para que se lo acompañe a algún acto público? Tengo una animadversión muy profunda por los presidentes de Colombia y un inmenso rencor. Lo único que han hecho todos es parrandearse el país. Y nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Ellos son los de la fiesta, nosotros los que recogemos la basura y los que ponemos los muertos. O sea, nosotros, el resto de la sociedad. Es la brecha inmensa que yo he dicho en otras ocasiones, que hay entre los colombianos, que no es entre ricos y pobres, sino entre gobernantes y gobernados. El abuso de ellos sobre nosotros, el abuso de ellos con regulaciones y con impuestos y con trabas burocráticas que nos están asfixiando, que no nos dejan respirar. Un ejemplo, ese impuesto de guerra que había hace poquito y ese impuesto de paz que puso este presidente y estos 2 o 3 por 1000 que está poniendo, este atraco al país. El Estado, el gobierno se está convirtiendo en un atracador. La literatura se escribe sobre la realidad. Uno en el fondo no inventa nada, la realidad ahí está y uno la retrata con palabras.
¿Qué le satisface más? ¿Escribir, el cine, la música? Yo no soy músico. Yo, como viste, lo único que merezco es esto, una sala más vacía como músico. Como cineasta hice 3 películas regulares, terminé desilusionándome del cine y lo dejé. Como escritor, ahí sigo, vamos a ver cuánto tiempo más duro. Y como biólogo, hice el estreno y despedida. Escribí un libro de ensayos de biología que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y que aquí se aparecerá pronto en Colombia, La tautología darwinista y otros ensayos de biología. Es un libro criticando a Darwin por la teoría de acercar al hombre al animal. No, son 2 cosas muy distintas, la evolución y la explicación que da Darwin de la evolución. La evolución es un hecho científico, evidente. La explicación de Darwin es una tautología, o sea, una perogrullada, o sea, la vuelta del bobo, la explicación que no explica nada. El primer ensayo de ese libro está consagrado a él, los otros a otros temas de biología. ¿Qué es lo que le critica a Darwin tanto? ¿Es una tautología? ¿Por qué? Una tautología es explicar las cosas con una explicación que no explica nada. La gran tautología de la humanidad es Dios. Dios explica todo, pero ¿quién lo explica a él? En realidad Darwin lo considero un impostor que es hora de desenmascarar, ha resistido demasiado tiempo. Otros impostores como Marx, como Freud, ya han sido destronados, ya han sido desenmascarados. Él queda, y lo que más curioso es que queda en el mundo de la ciencia, en el mundo de la biología molecular, por ejemplo, una de las últimas ramas de la biología. Pero en fin, todos estos problemas son problemas muy enredados para tratarlos en televisión. ¿Por qué se fue del país? Esa pregunta se la puedes hacer a 1 o 2 o 3 millones de colombianos que vivimos en Venezuela, en México, en los Estados Unidos, regados por el mundo. ¿Por qué no fuimos? De Fernando Vallejo. Yo pienso, sin ser vocero de nadie, que porque mi país me cerró las puertas. Me cerró todas las puertas y todos los caminos. Los únicos que me... Bueno, puertas. Me cerró todas las puertas y todos los caminos. Los únicos que me... Bueno, estoy hablando en términos muy absolutos. No todos los caminos. Yo tenía otros caminos aquí como ha tenido Colombia. Por ejemplo, caminos vergonzosos. Por ejemplo, la política, que dada la ralea de nuestros políticos es una actividad denigrante. Tenía también el camino del narcotráfico, o el camino de la guerrilla, el camino del secuestrador, pero pues no estaba en mi modo de ser. Quería hacer cine. Cuando me fui, eso era imposible. Yo filmé 2 películas de tema colombiano en México, otra también más de tema mexicano. Las 2 películas que hice sobre Colombia las hice reconstruyendo este país en otro diferentísimo, realizando un imposible. Las hice para Colombia, no las hice para nadie más. Aquí me las prohibió la censura. ¿Una era sobre una pareja de bandidos? Mi primera película es Crónica Roja, que estaba inspirada en un hecho de nota roja colombiana de los años 50, que fue muy sonado entonces, el de los hermanos Barragán, a quienes la policía mató en un enfrentamiento a bala en una casa en un barrio del sur. La censura la prohibió con el pretexto de que era una apología al delito. La censura no quería ver la realidad. Eso era una situación muy miserable. Ahora pues algo se puede hacer de cine, pero toda la burocracia colombiana es miserable y no nos deja respirar. A unos por una cosa, a otros por otra. A mí como cineasta tengo una experiencia desastrosa de ellos. No sé qué podrán pensar los agricultores, qué podrán pensar los industriales,
¿qué podrá pensar la gente que trabaja y que no haga parte de ellos? Todo eso fue lo que lo llevó a irse de Colombia. Y ahora que ya lleva muchos años afuera, ¿sigue viendo el país igual de negro? Pues es evidente para todo el mundo que el deterioro a pasos agigantados de Colombia, el desmoronamiento del país, eso es una realidad evidente. Y ustedes que están aquí la están viviendo. ¿Qué es lo que más le molesta de la situación colombiana? Lo que más me molesta de la situación colombiana es el conjunto de la población colombiana, que se reproduzcan como animales, que sean tan irresponsables, parejas que no tienen trabajo, que no tienen... Emprendimos Gonzalo y yo el descenso, sintiendo sobre nosotros las miradas. Luego no las sentí más. Entonces, a unas sabiendas del riesgo que se corre en estos casos y se mira hacia atrás de convertirse uno en una estatua de sal, levanté la cabeza y volví hacia arriba, a la colina, la mirada, y vi a los hombres y a las mujeres del pueblo precipitarse sobre las coronas de flores para arrancarles los núcleos metálicos. Claro, para después venderlos. Colombia hijueputa se robaba hasta las coronas de los muertos. Cuenta un poco cómo escribes. Es que a mí no me gusta hablar de mis libros porque me siento como un vendedor promoviendo un producto. Trato de no hablar de eso. Si un crítico habla de ellos, para bien o para mal, me parece muy bien, pero que yo hable de ellos no me parece. Bueno, entonces no hablemos de ellos. Con los escritores me siento muy a gusto hablando de literatura, pero como tú no eres escritor, contigo puedo hablar de política. Antes de hablar de política, leí un ensayo corto suyo, 2 o 4 cuartillas, sobre García Márquez, regañándolo un poco por su visión de Cuba, por su lagartería, entre comillas, frente a muchos personajes. ¿Y por qué no le quitas las comillas? Porque no lo decía el texto. Un libro un artículo muy crítico de García Márquez. Pues el que quiera saber de ese artículo está en el número 12 de la revista El Malpensante, lo pueden comprar, porque para qué me repito aquí, si yo lo dije claramente lo que tenía que decir ahí con las palabras precisas, ¿para qué lo voy a repetir con palabras aproximadas? Fernando Vallejo piensa que si no hubiera salido del país no habría hecho cine, no habría escrito los libros que escribió. Si yo no hubiera salido del país, si Colombia no me hubiera echado de aquí y me hubiera dejado hacer cine, yo hubiera hecho cine, pero yo no me hubiera vuelto un escritor. Y te voy a explicar por qué. Porque yo al irme de Colombia tomé distancia de mi idioma, del idioma hablado, el mío, que es el de Antioquia. Y eso para un escritor es básico, porque yo escribo para la lengua española. Yo no he querido ser un escritor local. Si yo me quedo, no paso de un escritor local porque no entiendo, porque uno no entiende, el pollito no ve más allá de la cáscara de huevo, uno tiene que irse para ver dónde estaba. Uno habla y uno piensa con infinidad de localismos, de regionalismos que en los otros países del idioma no se entienden. Claro, hay un idioma común a España, a Argentina, a México, a Centroamérica, a Colombia, al Perú, a Cuba, pero en cada uno de esos países hay un idioma local, regional. Cuando uno escribe, pues el ideal es escribir para todo su idioma. ¿Qué es lo que ve de la creación artística en Colombia? La producción literaria, los jóvenes escritores, ¿ve que hay talento o que esa violencia está acabando?